Hola, bienvenidos al taller número 2 del área de vulnerabilidad, cuyo tema es el uso de las placas macizas y aligeradas en viviendas estructuradas con muros en mampostería confinada. Para introducir el tema, hablaremos de algunas de las problemáticas que se presentan en cuanto a la construcción de las placas de entrepiso o de cubierta. La primera de ellas tiene que ver con la construcción de estos elementos con espesores reducidos, sobre todo cuando las luces alcanzan hasta los 4 metros. Esa es la distancia máxima permitida por el título E para construir este tipo de elementos. Generalmente se construyen con espesores que oscilan entre los 10 a 14 centímetros. La segunda problemática tiene que ver con el proceso constructivo, el cual hace muy difícil llevar un control de calidad óptimo para garantizar los espesores de los elementos y los recubrimientos necesarios para los aceros de refuerzo. Podemos hablar de una tercera problemática cuando, durante el proceso constructivo, empotramos instalaciones hidrosanitarias o instalaciones de suministro o instalaciones eléctricas dentro del elemento en concreto, sobre todo cuando trabajamos con placas macizas, elementos que le reducen sustancialmente la sección transversal, que es la que tiene todo el desempeño estructural en nuestra placa. Tenemos 3 objetivos en este taller. El primero de ellos es comparar el comportamiento estructural entre las placas macizas y aligeradas acorde a los dimensionamientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente en su título E. Nuestro objetivo número 2 es demostrar las ventajas de las placas aligeradas y de las placas macizas, como también establecer sus contras para ser usadas en nuestras viviendas. Como objetivo número 3, tenemos el hecho de persuadir al maestro de no utilizar placas macizas para luces mayores a 4 metros, puesto que, como ya lo hemos mencionado, es la luz máxima entre apoyos que permite el título E. Antes de comenzar el desarrollo del taller, haremos unas preguntas para abordar el tema. La primera de ellas es: ¿cuánta carga soporta una hoja de papel soportada en sus extremos? ¿Es por sí sola la hoja de papel autoportante? Esta pregunta nos sirve para trabajar 2 puntos, que dependiendo del apoyo que tenga esa hoja de papel, en un primer caso puede ser simplemente apoyada. Al momento de colocarle la carga, esa hoja de papel pues simplemente se deslizará y caerá. De hecho, no hay necesidad de colocarle ninguna carga, sino su propio peso para que se deslice y caiga de sus apoyos. Pero si a esa hoja de papel la agarramos en sus extremos, se seguirá deformando, pero vamos a ver que soportará algún tipo de carga. Haremos la comparación entonces con lo que son las placas simplemente apoyadas y las placas de varios tramos. La segunda pregunta es: ¿cómo se puede mejorar la capacidad portante de la hoja? Y tenemos varias alternativas: colocando más hojas superpuestas, o utilizando un papel más grueso, u otra opción, enrollándolo. Las anteriores opciones de respuesta o de alternativas de respuesta no son muy eficientes para el caso de la hoja. Yo puedo colocar más hojas superpuestas, pero la hoja por sí sola, desde que no esté agarrada en sus extremos, no va a soportar una carga diferente a su propio peso. De hecho, ni su propio peso lo va a soportar. Si yo utilizo un papel más grueso, pues estoy cambiando la hoja de papel por otro material. Y si yo enrollo el papel, pues no estoy construyendo o algo más que un tubo que, aunque sí va a tener alguna prestación estructural, pues no nos sirve como ejemplo para efectos de nuestro tema. Continuando,
podríamos hacer una siguiente pregunta. ¿Qué pasa si a la hoja de papel le realizamos pliegues? Como ya veremos más adelante, al realizarle pliegues a la hoja de papel estamos cambiando su geometría y estamos aportándole al elemento unas propiedades mecánicas diferentes desde el punto de vista estructural. Hacer pliegues en la hoja de papel representa la opción eficiente si trabajáramos con este material. ¿Qué propiedades mecánicas se modifican, cambian o mejoran cuando se le hace pliegues a la hoja de papel? Este ejercicio y esta pregunta nos va a servir para demostrar que a partir de ese cambio geométrico que ya mencionamos, la hoja de papel se convertirá en un elemento portante. Ese mismo principio lo aplicaremos más adelante en el desarrollo de cada una de las estrategias didácticas del taller. Después de haber conversado con el grupo, a partir de las preguntas para abordar el tema, comenzaremos con el desarrollo del taller. Este taller tiene dos unidades didácticas, dos estrategias didácticas. La primera de ellas se llama el plano versus la plegadura, básicamente con el mismo principio que hemos trabajado con la hoja de papel, en las preguntas para abordar el tema. El material de esta primera estrategia consiste en una base en foamy de 12 milímetros que va a tener unas piezas que van a simular los muros de apoyo de nuestra placa, una base en foamy de 6 milímetros que contendrá unos elementos que nos van a funcionar a manera de riostras para la plegadura que vamos a construir, dos hojas de papel, una de las cuales es plana, otra de las cuales tiene pliegues previamente realizados por medio de repujar esos pliegues con cortador, y tenemos unas piezas en foamy de 4 milímetros para simular la carga que se colocará sobre la placa. El paso B de esta primera estrategia consiste en construir una plegadura con la hoja de papel que trae esos pliegues. Sin embargo, antes de comenzar a construir esa plegadura, es conveniente hacer la comparación con el trabajo estructural de la hoja de papel que no tiene pliegues. Para ello, procederemos a utilizar estas piezas que simularán los muros de nuestra vivienda. Tenemos 3 piezas y 3 cavidades para colocarlas. En un principio vamos a utilizar solamente 2 de ellas. Este será nuestro primer muro y este será nuestro segundo muro. ¿Por qué las vamos a colocar solamente las 2 por ahora? Porque la medida que estamos trabajando a escala 1:10 en este modelo son 4 metros. Por consiguiente, tenemos 40 centímetros entre un muro y otro para apoyar nuestra plegadura o nuestra hoja. Acto seguido, vamos a colocar la hoja de papel para verificar lo que habíamos hablado en un principio. Si yo suelto esa hoja de papel sobre los apoyos, esa hoja de papel no tiene ni siquiera las características de un elemento autoportante porque, como podemos ver, se desliza de sus apoyos. Sin embargo, en las preguntas para abordar el tema habíamos dicho que si le cambiábamos los apoyos a esta hoja, hacíamos presión acá, es decir, cambiamos los apoyos, los mantenemos fijos, pues la hoja de papel, en el momento que le coloquemos alguna carga, va a ser capaz de soportarla. Sin embargo, la hoja se va a deformar. No quiere decir, probablemente, que la hoja se rompa, pero se va a deformar. Es una situación que puede llegar a presentarse cuando utilizamos secciones reducidas o menores a las establecidas por las normas de construcción. Continuando con el paso B, utilizaremos la segunda hoja ahora para ver
¿Qué le pasa a la hoja de papel cuando le hacemos pliegues? Los pliegues ya vienen repujados dentro del material y simplemente se trata de conformarlos hasta lograr un elemento parecido a lo que sería un abanico. De este modo tendríamos nuestra plegadura a partir de la hoja de papel. En adelante se explicarán el porqué de los pliegues, el porqué de este último pliegue como solicitud para la conformación geométrica y estructural del elemento dentro de la configuración de la plegadura. En el paso C realizaremos la prueba de carga sobre esta plegadura para verificar si a partir de la modificación geométrica de este mismo material que no ha cambiado, que sigue siendo la misma hoja, se puede lograr un mejor comportamiento estructural. En la primera fase de esa prueba es importante colocar la plegadura sobre los elementos de apoyo sin ningún elemento adicional. Colocaremos la plegadura y procederemos a hacer la prueba de carga en cada caso. Estas piezas en foamy de 40 centímetros por 20 centímetros serán los elementos de carga que se repartirá superficialmente sobre la plegadura. ¿Por qué superficialmente? Porque como vamos a ver más adelante en el título E, pues esas placas están diseñadas para una carga superficial y ya están los datos establecidos dentro de la normativa en el subcapítulo del título E que corresponde al tema de placas de entrepiso. Con estas piezas colocadas unas sobre otra, veremos el comportamiento de la plegadura ante la carga. En cada material didáctico van a encontrar 5 de ellas, pero si quieren pasarlas de un grupo a otro para seguir verificando que esta plegadura hasta cuánto podría soportar de carga, podríamos hacerlo para ver lo que sucede en la sección del elemento. Podríamos hablar entonces de que a mayor carga se nos pueden separar esos pliegues hasta que la hoja pues va a fallar. Asimismo, este modelo nos va a servir para explicar el porqué de este último pliegue, más pequeño que los demás, pero no menos importante. Este pliegue tiene la función de evitar que esa última área plegada se nos deforme y le confiere la rigidez necesaria para mantener la forma. Continuando con el paso C, utilizaremos ahora estos elementos en foamy rojo contenidos dentro de esta base para simular lo que son las riostras dentro de una placa aligerada. Estos elementos también se utilizan en este tipo de estructuras a escala real, ¿sí? En algunos sitios es conocido el término de tímpano para evitar la deformación entre las diferentes plegaduras. Es el trabajo similar a una riostra en una placa aligerada. Si colocamos nuevamente la carga sobre estos elementos, pues el efecto de estos elementos o arriostramientos dentro de las plegaduras o dentro de nuestras placas será evitar el desplazamiento entre cada una de esas plegaduras que tenemos aquí en nuestro modelo en papel y hablando de un ejercicio real, pues estaríamos viendo que las viguetas se mantendrían en su posición, no podrían hacer esto debido a la presencia de un elemento
perpendicular llamado riostra y que mejora el comportamiento y rigidez del sistema en su totalidad. Para ello nos sirven estos elementos a fin de explicar este concepto. Recordemos que en esta segunda estrategia hablaremos sobre las placas macizas y las placas aligeradas, enfrentando los pros y contras de su comportamiento estructural y sus aspectos constructivos. En primer término, construiremos una placa maciza, veremos las condiciones que nos determina el título E en su capítulo 5 para conocer los dimensionamientos mínimos que deben tener estos elementos. Lo mismo sucederá con las placas aligeradas con relación a los parámetros de diseño contemplados en el título E de la NSR 10. El paso A de esta segunda estrategia consiste en solicitarle a nuestros participantes que con base en este elemento de FOMI de 12 milímetros que constituye la base sobre la cual vamos a construir los modelos, nos fabriquen, nos construyan una placa maciza a partir de la utilización de láminas de FOMI de 4 milímetros que a escala real representarían 4 centímetros. Como ya lo habíamos mencionado, el modelo está realizado a escala 1:10. Para ello, entonces, cada grupo utilizará estos elementos que son o simulan los muros de carga de nuestra vivienda y los colocarán en sus sitios correspondientes. Estamos trabajando una sola luz de 4 metros y un ancho de placa de 2 metros. Cada grupo entonces utilizará la cantidad de láminas que considere necesario y se espera que la mayoría de ellos utilicen entre 2 y 4 láminas. Quiere decir que se espera que construyan placas entre 8 y 16 centímetros de espesor. Paso B. Una vez construidas las placas, se socializarán los espesores que ha determinado cada uno de los grupos. El tallerista presentará entonces la tabla E511, donde se muestran las relaciones para obtener la altura de los elementos cuando son macizos y cuando son aligerados. En este primer caso estamos hablando de placas macizas. La tabla muestra cuál es la relación a utilizar entre la luz entre apoyos, es decir, la distancia de 4 metros, y una constante por la cual se divide para obtener una altura del elemento. Aparece la opción de simplemente apoyada, con un apoyo continuo o con apoyo con voladizo. Se solicitará nuevamente a cada uno de los grupos participantes que, acorde a lo que dice esta tabla, vuelvan a realizar el dimensionamiento de su placa. Esperaremos a ver cuál relación toman para saber si comprenden el concepto de simplemente apoyada, apoyo continuo o apoyo con voladizo. Para finalizar este paso, el tallerista explicará que se trata en este caso de una placa simplemente apoyada acorde a esta tabla que hemos mencionado y que la relación a utilizar es L/20, en este caso 4 metros sobre 20, lo cual nos quiere decir que estaríamos hablando de que deberíamos utilizar las 5 láminas para construir una placa de 20 centímetros de espesor. A pesar de ello, después de compartir toda esta información, el tallerista podrá mostrar la tabla E512, donde se especifican los dimensionamientos mínimos acorde a las distancias entre apoyos. El paso C
Verificaremos el comportamiento de esta losa acorde a las deflexiones que presenta. Y podemos hacer algo similar a lo que hicimos con la hoja de papel en la sección de preguntas para abordar el tema. Cuando la placa está simplemente apoyada, observamos estas deflexiones que se presentan en el elemento, que pueden llegar a presentarse, aunque se supone que si la diseñamos con este espesor es para que precisamente trabaje entre esas deformaciones. Si ponemos presión sobre los apoyos, es decir, lo que hicimos con la hoja, cuando la sostuvimos de sus extremos para mejorar su capacidad de carga, pues vamos a ver que la placa recupera en algo su forma para quedar en la posición que debe ser. Esto nos permitirá explicar el manejo de los apoyos o nudos entre muros y placa a fin de un excelente comportamiento estructural. Ya hablando del paso D, y habiendo hecho esta comparación, procederemos ahora a colocar un tercer muro de apoyo, el cual se encuentra en la mitad de la base. Sacaremos esta pieza, colocaremos el muro y les pediremos nuevamente a nuestros participantes que coloquen la cantidad de láminas que ellos consideren convenientes ahora que existe un muro intermedio de apoyo, es decir, que estamos hablando de una losa con apoyo continuo. Se espera que ellos utilicen entre 2 y 3 láminas. Como vemos, las deflexiones se evitan por la presencia de ese nuevo muro debido a que tenemos una nueva luz de 2,50 y una luz de 1,50. Nuevamente, el tallerista mostrará la tabla E512 y veremos que para una luz entre 2,50 y 3 metros podemos estar hablando de una placa de 12 centímetros. En el paso E, con ayuda del tallerista, se obtendrá el volumen en metros cúbicos de concreto que resulta de la primera placa, es decir, probablemente la mala práctica, cuando el espesor que colocaron nuestros participantes está por debajo de lo indicado en la norma, se obtendrá ese volumen y se comparará con el volumen de la losa acorde a los espesores indicados en la norma, que como vimos, mínimo debe ser de 18 centímetros. En este caso, por efecto de las láminas y el material didáctico, pues lo trabajaremos en 20 centímetros. Obtendremos ese volumen de la primera placa, lo multiplicaremos por la densidad para obtener el peso de esa losa maciza y lo compararemos con los metros cúbicos que consume la placa acorde al título y el peso de la misma, multiplicado por la densidad del concreto. Como paso F, el tallerista presentará en la plenaria un análisis unitario del costo que tendría ese metro cúbico de concreto para esa losa para hacer la comparación de costo entre la mala práctica y la buena práctica. Continuando con nuestro taller, llegamos al paso G. Habiendo visto la placa maciza, vamos a pasar ahora a ver la placa aligerada. El tallerista le solicitará a cada grupo, bien sea en una hoja o en un cuarto de papel, que el tallerista lleve y prepare con antelación papel en blanco. Se le entregará un formato a cada uno o una hoja a cada uno de los grupos y se solicitará que ahora realicen para la misma área y la misma luz de 4 metros el diseño, que planteen el diseño de una placa aligerada. Los dimensionamientos, espesores y elementos que componen la placa
dependerá del conocimiento de cada uno de los grupos. Nuevamente, como en el caso de la placa maciza, iniciaremos por la mala práctica. En el paso H, el tallerista socializará cada uno de esos formatos en donde cada uno de los grupos ha planteado su placa aligerada con los elementos que han considerado necesarios y de esta forma expondrá los pros y contras de cada uno de los planteamientos para posteriormente hablar de los dimensionamientos establecidos en el código de construcción. Con base en esta información, pues se hará hincapié en los aciertos y errores que cometieron nuestros participantes al momento de plantear la losa que se les solicitó. En esta tabla también van a encontrar los refuerzos mínimos que se deben utilizar en cada uno de estos elementos. Así como se hizo en la placa maciza, donde en la tabla E512 se observan los dimensionamientos y los refuerzos mínimos que se deben colocar, en esta nueva tabla vamos a encontrar esa información que el tallerista compartirá con los participantes para hacer caer en cuenta del correcto uso de los diámetros y posiciones de los aceros de refuerzo dentro del elemento estructural. En el paso J solicitaremos que nuestros participantes construyan la placa aligerada con base en los elementos del material didáctico. La tabla E513 nos permitió definir que para esta luz tenemos una altura mínima de 28 centímetros. El tallerista hará hincapié de que estas losas aligeradas o placas de entrepiso aligeradas tienen 4 elementos principales: la torta inferior, los aligeramientos, las viguetas y vigas de borde y la torta superior. Con base en esos 4 elementos, a los cuales se les asignará una dimensión acorde a lo definido en la norma de construcción sismo resistente, se construirá ese nuevo modelo. ¿Cómo se realizará? Vamos a retirar las láminas que representaban la placa maciza y dentro de la misma base podrán observar que tenemos unos elementos que van a simular las vigas de borde de nuestra losa aligerada. Estos son los elementos de borde largos, estos son los elementos de borde cortos que van a simular las vigas de confinamiento que deberían estar encima del muro. Sería bueno explicar ese concepto de que este muro, al ser confinado, debe tener mínimo una columneta en cada extremo y la viga de confinamiento superior. Colocaremos estos elementos sobre los muros y construiremos nuestra losa, empotrando o empalmando en las cavidades que hay entre cada uno de ellos. De este modo, aquí tendremos realizadas las vigas de borde. En la base de FOMI de 8 milímetros tenemos los elementos que van a simular las viguetas y riostras de nuestra placa. Estos elementos tienen el mismo mecanismo de ensamble. Colocaremos uno en cada cavidad y como paso final colocaremos nuestra riostra.
De este modo, habremos construido los elementos de borde y las viguetas que deberán estar distanciadas, acorde a lo que dice la norma, un máximo de 60 centímetros entre ejes, lo cual nos da dos viguetas intermedias y aunque la norma no lo mencione en el título E, utilizaremos una riostra debido a la longitud de estos elementos. Para simular los aligeramientos, colocaremos estos elementos dentro de cada uno de los vacíos que dejan los elementos primarios. Lo que nos permitirá simular entonces los elementos de aligeramiento, comúnmente llamados casetones, dentro de nuestra placa, y nos haría falta el cuarto elemento, que sería la torta superior. De esta forma quedaría configurada nuestra placa aligerada, acorde a los dimensionamientos que nos establece el capítulo 5 del título E. Para finalizar el paso J, podremos ver que estos elementos que están simulando la torta inferior van colocados en los mismos casetones, simulando la torta inferior de nuestra losa, pues podríamos eventualmente retirarlos de tal manera que esta losa aligerada podría no tener torta inferior. Si eso es lo que se quiere mostrar, el tallerista podría eventualmente voltear la losa, mostrar los casetones y colocar la torta superior en la parte de encima de la losa, mostrando que podríamos construirla sin torta inferior. Esa sería otra opción para utilizar este material y hacer la explicación del caso. Adicionalmente, si quisiéramos, también podríamos retirar los casetones de nuestra losa y esto le permitiría al tallerista explicar otra posibilidad para ejecutar esta losa aligerada, y es mediante el uso de elementos prefabricados. Finalizando nuestra estrategia 2, pasamos al paso K. Solamente se debe aplicar una carga con algún elemento que traigan nuestros talleristas o cuadernos que tengan los participantes o algún elemento que nos permita colocar una carga repartida sobre la superficie y verificar el comportamiento estructural frente a lo que observamos en la placa maciza. Si bien es cierto que esta placa aligerada tiene 10 centímetros más que el dimensionamiento mínimo de la placa maciza, el tallerista solicitará ahora que se obtenga el volumen de concreto y el peso para concluir que aunque este dimensionamiento es mayor a la placa aligerada, su peso y el consumo en concreto es menor. Adicionalmente, como estamos observando, esta placa aligerada no presenta las deflexiones que veíamos en el caso anterior. No quiere decir eso que eventualmente nuestra losa maciza se vaya a deflectar si se cumple con los dimensionamientos mínimos. Para finalizar el taller, el tallerista realizará dos actividades. La primera de ellas será una presentación de imágenes que le permita mostrar alternativas de materialización para nuestras placas macizas y placas aligeradas. En segunda instancia, realizará un debate
a partir de todos los datos obtenidos durante la realización del taller para comparar consumos de materiales, costos y pesos de las placas analizadas y de esa manera concluir con los pros y contras de cada uno para cerrar la sesión.